Muy buenas noches, estamos un jueves más en el programa Entre Canas y Ganas. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Paula? Mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la semana? Muy bien por dicho, ¿y usted? Muy bien, muy contento hoy de estar nuevamente en Canas y Ganas. Y hoy con un invitado muy interesante que nos va a dar una charla que poca gente conoce sobre los intriángulos de la construcción de la Asamblea Legislativa, del nuevo edificio. Don, Muchísimas gracias por la invitación, tanto para don Oscar Alfaro y Paula Román. Es un gusto para mí poder compartir este espacio con ustedes y obviamente estamos aquí a la orden para contarles un poco cómo ha sido el proceso del edificio del primer país de la República y obviamente pasar un ratito muy ameno con todos ustedes. Muchas gracias, Marlon. Bueno, vamos a presentar al invitado, Paula. claro que sí, don Oscar. Don Marlon Velázquez. Voy, es que no sé por qué tenemos como un ruido ahí. ¿Será aquí? Don Marlon Velázquez, listo. Bueno, pues es máster en Business Administration. Es también especialista universitario en entornos virtuales de aprendizaje, tiene una maestría en administración de proyectos, tiene una especialización en seguridad en la edificación, tiene una especialización en organización, planificación y equipos de obra de la Universidad Politécnica de Madrid, tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Centroamérica, de acá de Costa Rica, y pues en la experiencia laboral, pues en el departamento de la Asamblea, en la Asamblea Legislativa desde el 2018 hasta la actualidad, es el director del Departamento de Servicios Generales. En la misma Asamblea Legislativa, pues también fue fiscalizador y gerente del proyecto edificio de la Asamblea Legislativa por parte de la institución desde el 2017 hasta la fecha, y también en la Asamblea Legislativa de 1998 hasta el 2017, pues tuvo a su cargo, digamos, fue funcional y gestor de proyectos. Por haber aceptado la invitación, su generosidad de participar en el programa de Canas y Ganas. No nos cabe duda que va a ser una charla, una intervención, una conversación interesante. Además, tiene un currículum de lujo, Marlon. Vamos a ver, idea de invitarlo para que nos hablara un poco del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Nos nació tanto a Paula y a mí, porque nos parece que en la mayoría de los países del mundo, el Parlamento como institución está muy desacreditadas, sobre todo en épocas donde la ciudadanía no se siente representada, propio, digamos, de una crisis de representación, ciertamente. Pero más allá de esta consideración, en un sistema político donde funciona la democracia representativa, allí está el asidero, como es la nuestra también. Después de un proceso electoral llegan los diputados y las diputadas que han sido electos de manera constitucional y ahí ejercen su labor durante 4 años. Que por cierto, la labor del diputado y diputada no es solo lo que se trasluce la labor del plenario legislativo, pero esto va mucho más allá. La labor del diputado es legislar y para ello la conformación, el proceso legislativo, la formación de leyes lleva todo un camino, desde la presentación del proyecto, la asignación de una comisión y a partir de ahí se dictamina para pasar al plenario. Cuando llega al plenario ya ha tenido todo un proceso eh, largo de meses o de años tal vez, y esto no se ve.
o la mayoría de la gente no lo conoce o no lo ve. Y ahí es donde se dice, bueno, pero ¿qué hacen el poder legislativo? Eh, no se ve lo que hacen, en fin. Pero sí, es un trabajo encomiable donde participa mucha gente, funcionarios legislativos muy esmerados, muy responsables, que le dan al país su trabajo para la conformación de las leyes. La otra labor del diputado es el control político, y esto es lo que se ve mucho en el plenario legislativo. Y la otra labor, pues, es su representatividad a través de las comunidades que lo han elegido. Bueno, desde 1848, cuando se instala la República de Costa Rica, ahí sin duda le tocó al presidente Castro Madrid venir a organizar la República Costarricense y dentro de ello la parte parlamentaria. Desconozco a dónde estuvo en un inicio, posiblemente cerca del cabildo que ocupaba el ayuntamiento de San José o en el mismo lugar, pero más adelante, ya para el siglo XIX e inicios del siglo XX, tenemos que funciona en el Palacio Nacional, un edificio neoclásico, según hemos visto en fotografías, en imágenes, muy elegante por dentro, de acuerdo a ese registro fotográfico, pero se traslada a lo que fue por muchos años, creo que 63, ahora Marlon nos va a confirmar, 63 años donde se desarrolló esta labor parlamentaria en este edificio, a un costado del Museo Nacional o del Cuartel Bellavista, que posteriormente fue agrandando con propiedades cercanas, y hoy por hoy tenemos un edificio de la Asamblea Legislativa nuevo, y ahí obedece la invitación a don Marlon Velázquez. Muchísimas gracias de nuevo, Marlon, y sería interesante conocer un poquito de historia. ¿Cómo es que nace esto, el edificio legislativo? Porque hasta donde yo me acuerdo, en mi paso por allá, me habían hablado de no sé cuántos proyectos, todos desechados, y ese anhelo de los funcionarios legislativos y de la labor parlamentaria de tener un edificio acorde a sus necesidades. Pero bueno, que sea en palabras de Marlon Velázquez, nuestro cordial y gentil invitado, que nos comente un tanto cómo se da todo ese proceso para poder tener hoy el edificio que tenemos. Ok, muchísimas gracias ahí por el espacio de nuevo. Tal vez ahí como algunos elementos de los antecedentes históricos del Parlamento, podemos recordar que en la famosa Plaza de la Artillería ahí estaba ubicada el Congreso, solo que después de la Revolución del 48 se decide construir el famoso Banco Central y se toma la decisión de trasladar el Congreso hacia Cuesta Moras. Se supone que en aquel momento era un traslado de manera temporal, ¿verdad? Y con la premisa de poder ir construyendo el Parlamento. Nada más que en las actuales instalaciones, donde está ubicado el Parlamento, eso había sido casa presidencial, ¿verdad? Inclusive la institución, años más adelante, compra el terreno que está ubicado el Tribunal Supremo de Elecciones. Ahí inclusive se construyó inicialmente lo que iba a ser el Parlamento, solo que sobre la marcha hicieron, digamos que unos cambios con esa institución y
pasó a ser parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Esa estructura que se había generado en aquel momento se adaptó, digamos, a las necesidades del Tribunal Supremo de Elecciones y lo que tenemos hoy, tanto el registro como obviamente la ubicación de los magistrados del Tribunal Supremo, están ubicados, digamos, en ese sitio. Lo cierto es que durante muchos años el Congreso desarrolló varias opciones o propuestas para poder construir su propio parlamento, nada más que no fueron positivas. En lo particular, yo tuve la posibilidad de participar en varias, digamos que las más recientes. Podríamos mencionar en un momento que hicimos una propuesta con recursos propios que queríamos financiarla por medio del Banco Centroamericano de Integración Económica por la modalidad de empréstito, solo que desarrollamos el anteproyecto, pero no lo pudimos concretar. Eso fue una coyuntura muy particular porque en ese momento estaba don Abel Pacheco de presidente, don Gerardo González de presidente del Congreso, y por un conflicto no fructificó. Cuando desarrollamos empréstitos o queremos desarrollar un préstito, en este caso de edificación o de infraestructura, primero que todo tiene que pasar por la Comisión Nacional de Financiamiento con la aprobación y posteriormente en aprobación por el Congreso. Al haber un conflicto entre ambos poderes, no hubo viabilidad política para poder desarrollarlo. Seguidamente, tuvimos la iniciativa de desarrollarlo con el banco, igual con el Banco Centroamericano, pero la modalidad de arrendamiento con opción de compra, debido a una modificación que se dio a la ley de contratación administrativa, solo que el alcance de la propuesta cambió. Quisimos comprar los terrenos que están ubicados hacia el este del Parque Nacional y del Sion, en aras de poder desarrollar un proyecto de edificación que estuviese alejado de la operatividad del Congreso y que no interrumpiera esa actividad legislativa. Inclusive ya habíamos firmado o muy avanzado firmado la compra de los terrenos, pero al final por cambio de gobierno sencillamente no fructificó. Ya para el gobierno de doña Laura Chinchilla se presentó la oportunidad de desarrollar el fideicomiso de obra pública con el Banco Costa Rica. Se logró firmar, circunscrito hacia los terrenos que tiene actualmente la institución, entiéndase la cuadra donde está ubicado el edificio principal, el edificio Sion, y la que está ubicada hacia el oeste, ¿verdad? Donde estaban los apartamentos LAN, la Casa Villalobos, etcétera. Y planteamos, digamos, una propuesta que pudiese albergar un circuito legislativo con una edificación nueva versus el edificios patrimoniales. Entonces, en ese sentido, nos pusimos como norte poder desarrollar el proyecto bajo ese marco, ¿verdad? Que nos permitieron, y al día de hoy, bueno, creo que desarrollamos todas las etapas o las fases, como queramos llamar, de diseño, tanto de anteproyecto como detallado construcción, y obviamente ya estamos casi a entrar a la fase operativa, que es entrar obviamente con la funcionalidad normal de todos los días. Pero eso es lo que podríamos mencionar como algún antecedente histórico de todas las propuestas que quisimos desarrollar. Ahora bien, yo creo que todas las propuestas fueron un aprendizaje, porque fue un cúmulo de tratar de solventar los errores que habíamos cometido, si quisiéramos llamarlo de esa forma, pero fueron lecciones aprendidas en aras de poder lograr nuestro objetivo. Y creo que cada propuesta que de alguna manera desarrollamos nos permitió madurar, nos permitió tratar de ajustar más acorde a las necesidades de la institución. Hay un ¿Cuántos científico. Hubo muchos, ¿verdad?
como unas 5 o 6 intentos, ¿verdad? De tratar de hacer el edificio. Inclusive cuando le preguntan a Tomás Alva Edison con el tema del bombillo, un periodista le dice, mira, ¿cuántos fracasos usted tuvo antes de llegar a que funcionara el bombillo? Entonces, Tomás Alva Edison le pregunta, mira, yo no tuve ni fracasos, yo tuve una serie de intentos que al final hizo posible llegar hasta la creación del bombillo. Yo creo que a nosotros nos pasó exactamente lo mismo. Hicimos una serie de intentos y al final logramos concretar el edificio de la Asamblea Legislativa. Entonces, yo creo que todo fue, digamos, una acumulación de experiencia, de aprendizaje en aras de poder lograr un edificio para la ciudadanía costarricense, para el primer poder de la República, y obviamente que tuviese un impacto urbano en aras de, obviamente, valga la redundancia, a la ciudad capital, ¿verdad? Una de las razones también para hablar del edificio es que al inicio se empezó a dar una controversia estrictamente con el tema arquitectónico, el diseño exterior. La gente, algunos sectores, algunas personas, aunado al sentimiento que pueden tener por el Parlamento, también criticaban su figura, decían pues que en alguna medida venía a enconcharse y desoír o desprenderse de la voz del pueblo. En fin, se dieron muchísimos criterios, unos a favor de lo que se estaba levantando y otros en contra. Tenemos un video que amablemente nos hicieron llegar y sería interesante, Paula, poder conocerlo. Ahí aparece al inicio Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso, a quien le enviamos un saludo y veámoslo para tener una mejor idea de qué estamos hablando. No tiene volumen. Don Marlon, tal vez usted nos va explicando. Claro, sí. Bueno, este es un video, digamos, como muy representativo de todo lo que se construyó. Nada más que no sale el bueno, ahora sí. Ya veo ahí, Esta es una plaza interna. Este es el plenario donde se ha ubicado. Esta es la plaza interna donde tenemos las esferas precolombinas. Este es el cafetín. Este es el lobby de plenario, ¿verdad? Donde tenemos una pared verde con iluminación natural, con ventilación natural. Este es un parte del sistema pasivo de ventilación natural. Las ventanas que están ubicadas hacia el oeste, que son ventilas electrónicas donde permite ventilación natural. Este es el atrio central del edificio y se ve la entrada al edificio con sus pisos de madera, ¿verdad? Basados en todo el tema de las compras verdes que hemos manejado. Este es toda la fachada interna es de vidrio, el cual obedece al principio de transparencia que se quiso implementar en la edificación, ¿verdad? Que se ve el quehacer legislativo por parte de todas las personas que vayan a visitarlo, con iluminación natural. Aquí vemos al arquitecto, diseñador del proyecto, explicando un poco el quehacer, ¿verdad? Y aquí tenemos una toma desde la parte inferior del edificio para tales efectos. Aquí está la batería de elevadores y una toma externa del edificio, ¿verdad? Donde tenemos el concreto expuesto, ¿verdad? Entonces el edificio tiene una serie de particularidades de accesibilidad, de sostenibilidad, en fin, de bajo costo para tratar de no gastar mucho dinero en el mantenimiento de la operación. Aquí vemos el plenario legislativo, una oficina como tal,
de diputado, donde se ve el mobiliario, ¿verdad? Son oficinas muy sobrias, etcétera, ¿verdad? En aras de garantizar de que cualquier legislador pueda dar bien el servicio de atención hacia las personas y obviamente quien vaya a visitar el edificio pueda recibir un muy buen servicio, ¿verdad? Entonces el edificio es muy abierto, con buena iluminación natural, en aras de tratar de aprovechar todos los elementos naturales o bioclimáticos en aras de aprovechar energía, aguas, etcétera, ¿verdad? Entonces es parte de las características que tiene el edificio que con intención y alevosía se planteó desde el diseño y obviamente en el proceso constructivo. Siempre se quiso implementar, digamos, la propuesta sobre la base, aprovechando el edificio es una serie de principios, ¿verdad? O de valores que en algún momento tuve la oportunidad de exponérselos a don Oscar. Si los podríamos, efectivamente, lo conversamos en algún momento, pero para quienes nos siguen, tienen la amabilidad de... Claro, sí, para explicarlo, el edificio como tal, uno de los valores es la fortaleza de la democracia. Entonces, la fachada tiene la particularidad de expresar esa fortaleza. Por eso es que se diseñó y se construyó con, digamos, con ese concepto un poco masivo del concreto en aras de externar esa democracia centenaria que tiene el país. Pero además de eso, la fachada es un aislante térmico, que lo que hace es que no permite que se dé la transferencia de calor de afuera hacia adentro. Eso es lo que permite, al no calentar hacia adentro, bajar el consumo eléctrico y por ende el consumo de energía para los aires acondicionados. ¿Cuánto calculan que puede ser el ahorro de este edificio con respecto El ahorro anda en términos generales entre un 30 y un 40% de energía. Precisamente si tuviésemos vidrios o ventanales, se calienta mucho el espacio interno y tenemos que gastar mucha energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, un país que tiene la particularidad de caracterizarse por ser un signo a nivel internacional y mundial con los temas verdes, no es posible que tenga el Congreso y que no cumpla con los temas de sostenibilidad. Entonces, el criterio de sostenibilidad siempre fue un elemento fundamental en el proceso de diseño y de construcción. Tan es así que estamos certificados en bandera azul, en diseño y construcción sostenible. Tenemos la intención de certificarnos en la norma RESET y también en accesibilidad. Casualmente ayer tuvimos una pero muy bonita experiencia, Oscar y Paula. Recibimos a un grupo con personas con discapacidad donde los llevamos a validar todos los sistemas relacionados con accesibilidad, baños, ascensores, los espacios y demás. Y por dicha recibimos una muy buena recepción por parte de ellos y por ende una muy buena aceptación, ¿verdad? Entonces creo que esas son de las cosas gratificantes de que el edificio cumple con los temas de accesibilidad y la idea es certificarlo con la institución que tiene la potestad de hacerlo, que es el CONACYT, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que el edificio ha sido diseñado para todos los costarricenses, no solamente para los funcionarios o los diputados, como a veces se ha querido dar a entender, sino que ha sido para que todo el mundo pueda hacer uso de las instalaciones y de los servicios que brinda el Congreso de la República, ¿verdad? Bajo criterios de accesibilidad y de bajo mantenimiento. Las inspiraciones. Hablábamos de la fortaleza. Sí. Luego. Y sigo con los valores, que tal vez ahí me quedé corto. El otro valor es la participación y la democracia. El Parque Nacional y la Plaza de la Democracia van a tener la particularidad de unirse con el Congreso. Entonces, todas esas plazas que tenemos en los alrededores del edificio van a unir a esas dos áreas urbanas, que es el Parque Nacional y la Plaza de la Democracia. Pero además, cualquier persona puede meterse por debajo del edificio y observar el edificio como tal, ¿verdad? De manera
que lo que quiere externar el diseño es esa participación y esa democracia de poder vivir el edificio, de poder, en este caso, disfrutarlo, observarlo como tal, ¿verdad? Entonces, ahí se ve externado esos valores bajo todo el concepto urbano que el arquitecto quiso implementar. Otro de los valores es la transparencia. Toda la fachada interna es de vidrio con el objetivo de que todas las personas puedan observar el quehacer legislativo. Como lo vimos ahora en las fotos, aquí lo podemos observar. Todas las fachadas internas son de vidrio y eso obedece, digamos, a uno de los valores que quiso implementar el arquitecto en su diseño. Y por último, tenemos las raíces costarricenses, que el patio interno o el atrio como tal obedece al concepto de la colonia, de los patios internos, de esas casas coloniales, y que además lo complementamos con las raíces costarricenses, con las esferas precolombinas. ¿Qué más raíces costarricenses que esas esferas que representan los grupos milenarios que han convivido en la zona del centroamericana, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que quisimos impregnar. Otro elemento filosófico importante es que el plenario se ubicó por debajo o en la parte inferior de la edificación, porque el concepto del arquitecto es que el Parlamento o la Asamblea Legislativa tiene que estar por debajo del pueblo o al revés. El pueblo está por encima del Congreso. O sea, el Congreso como institución obedece a las personas. Y eso quiso reflejarlo el arquitecto en su diseño. Y por eso el plenario está en la parte inferior del edificio. Obedece en este caso a un principio filosófico de diseño y creo que lo logró plasmar por lo menos en la edificación. Entonces el edificio como tal tiene un simbolismo importante. No es de la casualidad que todos los espacios se hayan diseñado bajo esos conceptos en aras de poder representar todos esos valores que les acaba de mencionar. Hay un tema con esas fotografías que estamos observando y la gente pregunta, ¿qué tipo de materiales tiene? Ok, importante. En el caso del plenario que lo estamos visualizando, por ser un escenario o un espacio donde se discute, fue importante manejar ciertas condiciones acústicas. Entonces, por ejemplo, los materiales de las paredes son microperforados, tenemos una alfombra en el centro, en los pasillos de los lados tenemos piso de corcho, todo con el objetivo de que absorba el sonido y tratar de bajar la reverberancia, ¿verdad? No tener problemas de reverberancia y que la discusión sea de manera fluida y que no genere los famosos ecos, ¿verdad? Pero el diseño plenario obedece, digamos, esas características acústicas en particular, ¿verdad? Se mantuvo, en un principio se estuvo manejando de que iba a ser en hemiciclo, ¿verdad? Nada más que una decisión de los jefes de fracción del momento consideraron que la particularidad del Congreso costarricense de ser confrontativo, de discutir de frente, era necesario que esa particularidad del país se mantuviese en el nuevo diseño. Por eso es que mantuvimos el esquema que estaba en el edificio actual, de que la gente discuta viéndose de cara a cara, ¿verdad? Cosa distinta con el sistema de hemiciclo, ¿verdad? Porque todo obedece, digamos, a un diseño concéntrico, donde la persona que está con el uso de la palabra se dirige a todos, ¿verdad? Y todo el mundo lo ve. Aquí no, aquí digamos que hay digamos que una dinámica un poquito diferente, pero que es muy particular del Congreso costarricense y se mantuvo en el diseño de esa zona en particular, ¿verdad? Y se podría cambiar en un futuro. Bueno, se puede cambiar, ¿verdad? Nada más que tendríamos que hacer algunos ajustes desde el punto de vista arquitectónico constructivo, ¿verdad? Pero perfectamente se puede hacer. El espacio tiene la suficiente área para ampliar en caso que se quisiera aplicar el código electoral a su plenitud.
en el sentido de que si se toma una decisión de amplitud, perfectamente se puede ampliar, nada más que eso es una decisión muy política, ¿verdad? Pero desde el punto de vista técnico se tomaron las previsiones en caso que fuese necesario a futuro ampliar la cantidad de... Vamos a ver, entonces tiene capacidad en este momento para los 57 diputados. Ajá, sí. ¿Cuánto podría llegar más? Bueno, se puede ampliar al doble perfectamente. Nosotros dejamos las previstas para poder ampliar en caso de que fuese necesario, ¿verdad? Entonces el espacio tiene, digamos, esa particularidad. Igual con las salas de comisión. Lo único que no está, obviamente, como para el doble son las oficinas de los diputados, porque si no sería tener espacios subutilizados que no, o sea, que no habría nadie, ¿verdad? Entonces, obviamente, como el país no está en condiciones económicas y demás, obviamente que se dejaron las previstas para crecer, pero no se construyeron, ¿verdad? Habría que crecer hacia el oeste en caso dado, ¿verdad? Vemos mucha madera. ¿Es costarricense? Sí, digamos, los pisos, por ejemplo, es una madera llamada mora de producción nacional. De las tomas que pudimos observar, ahí en los pasillos comunes, mora, hay algunos productos que son microperforados, que sí son más de importación, que tienen esas particularidades acústicas en aras de... Hay otras maderas que sí son nacionales, ¿verdad? Entonces ahí hay una combinación de productos, pero todos basados bajo los criterios de sostenibilidad, ¿verdad? Que es un poco las políticas que quisimos manejar en relación a todos los insumos necesarios para construir. ¿Cuánto es el valor económico de ese inmueble? En un principio el presupuesto estuvo como en alrededor de unos 86 mil millones de pesos, ¿verdad? El área aproximada son como un poco más de 50 mil metros cuadrados. Esos 50 mil metros cuadrados, si sacamos un promedio, pueden dar como unos $38, $39 aproximadamente de alquiler por metro cuadrado. Nada más que ese metro cuadrado incluye mobiliario, todo el equipo tecnológico, en fin, ¿verdad? El mantenimiento, toda la gestión que se requiere para poderle dar un buen mantenimiento. Y si uno compara con los metros cuadrados de alquiler de oficinas, anda muy parecido, con la diferencia es que no hay que invertir nada, que viene incluido el equipo, que viene incluido el mobiliario, etcétera, etcétera, y al final del periodo de arrendamiento, obviamente el edificio pasará a ser parte de la institución, ¿verdad? Entonces, hay una serie de ventajas que tiene esta modalidad de fideicomiso que le permite al Estado costarricense gestionar un edificio a la medida, con todas las condiciones adecuadas, y obviamente que al final del periodo pasa a ser de la institución, un activo. ¿Por cuántos años es el...? 14 años está programado, sí. Y bueno, hay algunos que comentan un edificio tan hermoso, tan caro, en época tan complicada económica para el país. ¿Qué le podemos decir? Sí, verás que yo creo que todos los costarricenses somos conscientes de la situación que está pasando el país con el tema de la pandemia. Yo creo que estamos en una época donde hay que hacer conciencia del buen uso de los recursos públicos. Yo creo que el país está pasando por una etapa de cuestionamiento, donde se revisan las pensiones, los impuestos, se revisan cómo se destinan los recursos públicos. Y yo lo que sí quisiera decir, digamos, para la ciudadanía y a todos los que nos están escuchando, que tienen la oportunidad de sintonizar el programa, es que la Asamblea Legislativa como tal, como primer poder de la República, ha hecho muy buen uso de los recursos de una manera eficiente, de una manera eficaz, en aras de que dejemos de utilizar recursos en alquiler de edificios que no son aptos para la Asamblea, donde aproximadamente hemos estado pagando alrededor de unos $2 millones al año, donde tenemos tiempos muertos, donde hemos pagado un montón de horas extras, etcétera.
para edificaciones que no van a ser de la institución. Cosa contraria que aquí vamos a pagar una mensualidad y que a los 14 años la institución va a ser propietaria de un inmueble que está diseñado para 50, 100 años, ¿verdad? Pensando en que si se quiere ampliar, bueno, obviamente tendríamos que pensar en extendernos hacia el oeste, pero de manera primeriza, solventando las necesidades no solamente de los señores diputados y de los funcionarios, sino de la población en general y con un impacto urbano importante, ¿verdad? Que al final es un aporte hacia la ciudad. Entonces, desde esa perspectiva, los recursos han sido enfocados de esa manera y cumpliendo obviamente con los criterios que hemos hablado y con las líneas transversales de sostenibilidad, accesibilidad y bajo mantenimiento. Y no solamente eso, yo creo que también dando un signo o dando el ejemplo al país de que las cosas se pueden hacer. En los últimos años hemos tenido la particularidad de que mucha obra de infraestructura o de edificación aquí en el país no se ha podido concretar. Y en segunda instancia, queremos dar el ejemplo de que sí se puede hacer y creo que dimos el ejemplo de poder hacerlo de la mejor manera. Bien hecho y obviamente acorde a las necesidades del país. Entonces creo que en ese sentido, yo creo que de las cosas gratificantes es haber podido concretar una obra de esta magnitud porque es complejo, donde requiere la participación de muchas instituciones, de muchos actores, pero sobre todo tener la certeza de que logramos desarrollar una obra para todo el país, para toda la ciudad capital, para toda la ciudadanía. Un poco eso siempre ha sido el norte y creo que lo logramos y lo concretamos. Para la ciudad es un nuevo ícono. Viene a innovar todo el espacio urbano, sin duda, y se constituye ya un circuito de los poderes, porque Diagonal está al frente, está el poder electoral. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene rango e independencia de poder, y a cuadra y media, 2 cuadras, está la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que algún día nos podamos traer la presidencia de Zapote al distrito de Carmen, que es el distrito primero, el cantón primero de la provincia primera. Y así podamos concentrar ya los poderes del Estado costarricense. ¿Cuánto tiempo tardó la construcción del edificio? Sí, hubo una parte de diseño que duró un poquito más del usual por algunas controversias que se tuvieron en su momento. Digamos que ese proceso duró como alrededor de unos 4 años, ¿verdad? Con todos los estires y encoges. Posteriormente entramos a construir la parte de los muros, donde se dio una excavación y se fueron construyendo los muros pantallas. Eso lo desarrolló una empresa que se llama Rodeo Sweetboring contra esa, ¿verdad? En consorcio. Y posteriormente ingresó la empresa Edica a construir la edificación. Han participado montones de empresas, ¿verdad? En la parte de consultoría, en la parte de diseño, de suministros, etcétera. Digamos que eso ha sido, digamos, un proyecto donde ha participado mucha gente, profesionales, empresas. Importante destacar que ha habido ahora que estamos con este tema de la crisis económica, un proyecto de esta magnitud tiene la particularidad de que le trabaja a mucha gente. En algunos momentos hubo hasta 1,300 personas trabajando en el edificio, que la construcción tiene la particularidad que le da trabajo a las personas que menos tienen, que tienen menor escolaridad, y creo que parte de la reactivación económica ha sido eso, ¿verdad? Que esos proyectos permiten
que la gente tenga empleo, ¿verdad? Y como les decía, ya ahora estamos en el cierre, por dicha, ya concretando en los últimos días el recibo del edificio y obviamente el trasladarnos y entrar en operación lo más rápido posible. Pero sí, digamos que en síntesis serían poco más de 3 años y medio la duración de la construcción del edificio como tal. La construcción, antes hubo una fase previa de diseño, como ya la mencionamos. ¿Y cuándo podemos los costarricenses estar por allá? Bueno, yo esperaría que a Los partir ciudadanos de a pie. tengan la posibilidad de observarlo ya con más calma y demás, ¿verdad? Tal vez un poquito más saliendo ya del traslado, pero yo esperaría que pronto ya estemos con posibilidades de que la gente pueda visitar el edificio y obviamente disfrutarlo como tal, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿verdad? Es un edificio diseñado para todas las personas y toda la ciudadanía costarricense. Esa es la idea, ¿verdad? Y obviamente están cordialmente invitados a que lo vayan a visitar, ¿verdad? ¿Y a Paula qué le parece ese edificio? ¿Perdón? Yo creo que yo sí me uno a las críticas en que tal vez la estética no es la más idónea, la verdad. Creo que o sea, como que rompe con esa estética urbanística que tal vez haya manejado en San José. Sí creo muy importante, digamos, el tema de resaltar y de rescatar el tema ambiental, ¿no? El tema de que busca la no utilización de aires acondicionados, por ejemplo, o que rescata como este tema de las zonas verdes, del patrimonio cultural con las esferas. Creo que eso también siempre es importante rescatarlo, de recordar de dónde venimos. Creo que eso siempre suele ser como puntos los que uno tiene que sacar y no solo como enfocarse en las críticas. Sí creo también que era necesario un edificio nuevo para la Asamblea Legislativa. Creo que era una necesidad que era impostergable. Yo no sé si ustedes han ido, bueno, claro, a las antiguas instalaciones, pero incluso el estar ahí en las instalaciones no era un sentimiento bonito, no le da a usted como esas ganas de ir, inclusive, digamos. Creo que sí se pierde un poco ahí el tema con lo que sería la barra de público. Creo que sí hay un tema ahí de que siento que sí se ve un poco lejano. Yo desconozco, no he ido a las instalaciones, entonces también de uno parte también de lo que ha visto en imágenes, ¿no? Pero creo que las instalaciones por dentro son muy modernas y sí se ven como muy bonitas. Inclusive le invito cordialmente, al igual que don Oscar, que ya tuvo la oportunidad de visitarlos, para que constate por su propio, no sé, su propia experiencia, la sensación de estar en el nuevo edificio, ¿verdad? Porque no es lo mismo escuchar las críticas y verlo desde afuera que ya estar adentro. Y que si no, que diga don Oscar, ¿verdad? Que tuvo la oportunidad de visitarlo, porque cuando ya uno está adentro, yo que he tenido la oportunidad de ir montones de veces, que yo en lo particular cada vez que voy me emociono, ¿verdad? Y no tanto, obviamente que hay un cariño y una particularidad por toda la connotación de haber estado desde el puro inicio, pero la sensación de todas las personas que logran ir al edificio les impacta. Si no, que me cuente don Oscar, pero el edificio es impactante. Cuando uno ingresa, uno se ubica en otro espacio, ¿verdad? Si quisiéramos poner un tema muy particular, ¿verdad? Se transforma. Trata, ¿verdad? Bueno, yo debo confesar que muy al inicio, cuando empezó la construcción y comenzó esa forma cúbica de ir subiendo piso a piso, conforme lo iban construyendo, yo no estaba convencido de ese diseño. Incluso en algunas oportunidades no lo critiqué, pero tampoco mostré mucha emoción al respecto. Después me comenzaron a hablar de lo acogedor a lo interno que se estaba desarrollando la obra, y sí, ciertamente debo agradecer a la dirección ejecutiva, a la dirección del proyecto, que está en manos de Omar Velázquez, entre otros funcionarios, porque a Omar debemos reconocer que ha sido
un actor fundamental en este proceso constructivo. Me invitaron, estuve por allá y debo decir que quedé impresionado. Para quienes tuvimos la oportunidad en algún momento de nuestra vida de pasar por la Asamblea Legislativa, hasta con amenazas de cierre. Sí, sí, eso es muy cierto. Recuerdo, eso es muy cierto. Para el 2010, recién llegados a la Asamblea Legislativa, vino una orden de la entonces ministra de Salud, María Luisa Ávila, de cierre de una parte del edificio porque era insalubre. Es decir, no debería haber gente en un recinto en esas condiciones de salud. Bueno, al final fue todo un forcejeo político porque era otro poder, en fin, y no se cerró. Pero cuando se trabaja en condiciones de esas, me parece, y lo decía Paula, hay una sobriedad que se debe dar. Hay un estilo que no se debe perder de vista en cuanto a lo que significa. Y bueno, si bien es cierto el hábito no hacer monje, pues también hay que tener condiciones propicias para ejercer una labor tan importante para la democracia y para el sistema político y para el sistema de gobierno de nuestro país. Realmente lo que hoy tenemos, lo que hoy es Costa Rica, no debemos descuidarla. Por el contrario, fortalecerla. Después de algunos acontecimientos en las últimas semanas que han sucedido, quisiéramos pensar que esto sigue para adelante y que hay mucho más por escribir en positivo para Costa Rica. Bueno, pareciera que ya se va haciendo tiempo. Hoy el programa arrancó unos minutos tarde, en virtud que el historiador, a quien apreciamos muchísimo, le enviamos un saludo, don Vladimir García, empezó un poquito tarde, entonces ahí se encadenó. Pero creo que hemos conversado temas diversos con Marlon Velázquez, actor importantísimo en la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, tocamos temas diversos y eso pues nos llenó de satisfacción el poder desde entre ganas y ganas llevar esta noticia. Así es que en los próximos días nos decía Marlon que ya podemos ir. Y hay una cafetería, Marlon, ¿cierto? ¿Perdón? Hay una cafetería. Sí, más o menos. Sí, sí. Y la irán a abrir pronto o no la han concesionado todavía. Sí, no hay una cafetería, sí, va a estar ubicado en el sector norte del edificio. La idea es que todas las personas puedan ingresar, tomarse un café y ver el plenario legislativo, el edificio, disfrutarlo. Esas son de las cosas que la ciudadanía también no conoce, ¿verdad? Pero el edificio es muy bonito y es muy... Alguien en algún momento escribió un artículo en La Nación al puro principio, donde hablaba de que eso era un edificio cerrado, y que no representaba la democracia costarricense. Puso de ejemplo como el Bundestag, ¿verdad? En Alemania, donde sube en la parte superior y puede observar, y el concepto ese de que el Parlamento está por debajo del pueblo, etc. Bueno, yo quiero aprovechar el espacio ahora con autoridad moral para decir que estaba equivocada la persona. Si usted, para ingresar al Bundestag, primero que todo tiene que mandar una carta y con un mes de tiempo le dan a usted la autorización para poder ir a visitarlo. Después de que usted tiene la carta, puede ingresar hasta el piso de arriba para poder observarlo. Se lo digo por conocimiento de causa. En este edificio, usted tiene la libertad, sin pedirle permiso a nadie, sin un mes de antelación, ponerse por debajo del edificio, apreciarlo. Puede ingresar a la cafetería, pedir un cafecito, observar la sesión de plenario, o por el contrario, va por la entrada principal, se reporta, ingresa y puede observar todo el edificio de manera participativa, democrática, de acuerdo a los valores que el arquitecto quiso implementar en la edificación. Entonces, aquí lo digo con propiedad, con
con toda la vehemencia del caso de que el edificio es extremadamente participativo y abierto para toda la ciudadanía costarricense. Entonces, yo creo que ha llegado el momento como para que la gente lo conozca, que lo visiten y cada vez que quieran visitarlo se van a sentir impactados igual como le ha pasado a todo el mundo, ¿verdad? Y bienvenidos, cuando gusten visitarlo, estamos a la orden. A Paula, ¿verdad? Que Gracias. invitamos cordialmente a que nos visite y obviamente ahí estaremos complacidos de anfitriones y de recibirla en la nueva sede del Congreso. A ver, que yo sí le tomo la palabra. Claro, con todo gusto. Yo tengo una última pregunta, Marlon. Claro, dime. ¿Cuántos pisos son? Yo tengo entendido que tiene como una azotea, ¿no? En la última planta, la azotea igualmente es abierta al público, hay algún tipo como de medidas ahí, como, no sé, a mí es que esos temas como las azoteas tan abiertas me dan miedo, para serle muy honesta. Sí, bueno, el edificio tiene 4 subniveles, ¿verdad? Que es el parte inferior en relación a la entrada. Luego tenemos 17 pisos y luego un piso adicional que es la azotea. En esa azotea hay visual hacia todos los puntos cardinales de la ciudad. Hay una muy bonita vista, nada más que esa zona sí va a ser un poquito restringida, ¿verdad? Por los temores o miedos que usted de alguna manera, que también ha sido una preocupación de nosotros. Creemos que esa zona probablemente se utilice para ciertas actividades muy puntuales, ¿verdad? Pero no es así como de uso irrestricto, ¿verdad? En ese sentido, sí vamos a manejar digamos, un protocolo de uso del espacio. Pero en términos generales son 4 más 17 más 1, alrededor de 22 pisos que tiene el edificio. Es un montón. Excelente, magnífico. Bueno, pues nos vamos despidiendo entonces. Bueno, yo por lo menos agradecerles por el espacio. Muchas gracias por darme la oportunidad de poderles contarles cómo es el edificio de la Asamblea Legislativa y obviamente que estamos a la orden para lo que ustedes consideren, ¿verdad? Y expertos en todo el sentido de la palabra. Muchas gracias por el espacio. Gracias a Marlon Velázquez por acompañarnos y a todos y a todas que nos acompañaron el día de hoy. Tuvimos una bonita participación. Pues quedan invitados entonces toda la gente para que asistan a conocer el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa y lo disfruten. Y también queremos aprovechar, hacer un comentario para decirles a todos quienes nos han acompañado durante estas 6 entrevistas, 6 conversaciones, Paula. 6 programas. Entre canas y ganas. Se traslada los martes. No, los miércoles. Los miércoles. A partir ya de la próxima semana a las 7 de la noche. Así que los esperamos el próximo miércoles y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Y antes de finalizar, yo sí creo, y me aporto aquí de un par de minutos para recalcar eso que decía Marlon, que tal vez muchas veces, y creo que la mayoría de los ciudadanos nos hemos limitado a criticar al nuevo edificio de la Asamblea Legislativa desde un plano únicamente de fotos, pero yo sí creo que cuando uno va y se acerca al espacio puede como aportarse más y realmente emitir un criterio tal vez más personal y no tan influenciado tal vez inclusive como de medios que han criticado ahí el tema de que es súper cerrado y que no es participativo. Entonces yo sí creo importante como rescatar y resaltar el que nos acerquemos y que realmente lo vivamos. Yo creo que cuando uno va a un espacio, uno lo vive, digamos, uno se siente cómodo o no se siente cómodo y es totalmente válido, pero creo que siempre debe de estar como esa experiencia más que pues está en una zona céntrica, ¿no? Y así despedimos entonces este programa, siendo esta la última vez un jueves. Entonces los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marlon.